Muy buenos días, qué gusto verles una vez más. Mire, déjeme decirle algo, que estoy gozoso cada día por la forma en que Dios obra. Vamos a estar ya primeramente Dios en presenciales este domingo. Iniciamos con 2 servicios a las 11 y a la 1. Pida el link a los teléfonos que daré al final. Pida informes a los teléfonos que le daré al final. Ya link no va a ser necesario. Vamos a transmitir aún en vivo y también lo que va a ser presencial. Pero déjeme decirle algo, mire, el trabajo de los pastores no es nada fácil, pero se vuelve más armonioso cuando empezamos a explicar a la gente por qué y para qué Dios les permite ser capacitados para sus siervos. La gente muchas veces tiene la idea, hermanos, fíjese, que todo en la iglesia lo debe hacer el pastor. Y eso no funciona así. Nosotros tenemos que capacitar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos hagamos la obra de Dios. Todos, escúcheme. Todos indiscutiblemente tienen que formar parte, y si forman parte también, hacer la obra de Dios. Esta mañana meditaremos en 4 pasajes de la carta a los Efesios, capítulo 4, de los versículos del 11 al 14. Y el título de nuestro devocional se llama El pastor no es todólogo. Por eso capacitamos a la iglesia para la obra de Dios. Pongamos mucha atención a estos versículos. Mire el versículo 11. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo da dones a los cristianos. Los dones para la iglesia son gente dotada. El sujeto él mismo aquí es enfático en griego y denota que Cristo mismo es quien da la gente dotada. 5 clases de personas dotadas se mencionan aquí, que podría traducirse dio a algunos el ser, y precisamente para la obra de Dios. Ahora, los primeros 2, apóstoles y profetas, ya se mencionaron en el capítulo, por ejemplo, anterior, ahí en el 2:20 y el 3:5, porque fueron los dones fundamentales para la iglesia, al inicio de la iglesia. En los apóstoles se incluyen a los 12 y son los que tenían el oficio del apostolado por virtud de haber estado con Cristo. Esa es una característica de un apóstol, que estuvo con Cristo. Hoy en día mucha gente se hace llamar apóstol, pero nada que ver en ese sentido. Nunca estuvo con Cristo en ese sentido. Y de haber sido designados por él, el cual incluía también al apóstol Pablo. Pero apóstoles también incluía a otros que eran reconocidos, como Jacobo, Bernabé, Andrónico y Junias, posiblemente Silas y Timoteo, y Apolos también. Ahora, este último grupo tenía el don del apostolado, pero no el oficio, el cual fue designado por parte de Cristo, como lo tenían los 12 y Pablo. Entonces, los apóstoles eran aquellos que llevaban el mensaje del Evangelio con la autoridad de Dios. Apóstol significa un enviado como delegado con autoridad. Los profetas, hermanos, en el Nuevo Testamento fueron dones dados a la iglesia para proveer edificación, exhortación y consuelo. Y probablemente revelaban la voluntad de Dios a la iglesia cuando el canon bíblico no estaba completo, puesto que los apóstoles y los profetas formaban parte del fundamento. Fíjese, no existieron otros iguales después de la primera generación de Cristo. Y sobre todo de los creyentes, ¿no? Los evangelistas, hermanos, eran aquellos encargados de propagar el evangelio, similar a los misioneros de nuestros días. Pastores y maestros se mencionan juntos porque están gobernados por un solo artículo en griego, los. Aparece antes de los pastores, pero no antes de maestros. Y debido a que la palabra y, kai, en griego, difiere de las otras conjunciones, por ejemplo, la conjunción de en el verbo. Ahora, déjeme decirle algo. Esto podría implicar que son 2 clases de personas dotadas, cuyos ministerios están en congregaciones establecidas, y no en el trabajo itinerante como la de los apóstoles y evangelistas.
es más probable que se refiera a dos características de una persona que está pastoreando a los creyentes al consolar y guiar, mientras que a la vez instruye en los caminos de Dios. Por ejemplo, los obispos o ancianos deben ser capaces de enseñar lo que dice 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:9. Ahora, es interesante, el pastor debe tener estos dos dones, pastor y maestro. ¿Por qué? Porque está pastoreando, pero a la vez está enseñando a la gente. Hay gente que dice, no, yo soy pastor, pero no tiene ese don de enseñanza, no se le da. Bueno, perdóneme, pero esto va muy relacionado. O es pastor y maestro, o simplemente es maestro. Hay muy buenos maestros, yo tuve en el seminario, pero realmente no eran pastores, porque no tenían ese don dado por Dios. Simplemente es concentrarse en lo que Dios te capacitó. Por favor, ve ahora el propósito de constituir gente capacitada y preparada para el ministerio, aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar. Esta palabra es interesante. Esta palabra significa equipar. ¿A quién? Dice, a los santos. ¿Para qué? Ahí dice el propósito. Cuando aparece la palabra para, es el propósito. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el pastor se da cuenta usted que no es todólogo. Tenemos que capacitar a la gente para que haga también la obra que nos fue dada a todos. El propósito de los creyentes dotados es equipar a otros creyentes para el ministerio, hermanos, así como para darles estabilidad doctrinal y práctica y para guiarlos a la edificación mutua, que todos tenemos que edificar. Sí, desgraciadamente hay gente que en vez de edificar destruye y no debe ser. Tenemos que edificar. El propósito de los hombres dotados es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más literalmente, este propósito es para perfeccionar o equipar, viene de un griego, del griego katartismo, o con referencia al verbo catartizo. En Mateo 4:21 es como remendar o reparar o preparar también las redes para que sean funcionales, restaurar a las personas, ¿no? Para un uso apropiado. A los santos para la obra del misterio. Los santos somos todos aquellos que hemos sido apartados de parte de Dios para la obra del misterio. La gente dotada, aquí de Efesios 4:11, debe ministrar la palabra a otros para que ellos a su vez estén listos para involucrarse en ministrar a los demás. La manera de todo esto es la construcción o edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esto demuestra que todos los santos, y no solo unos cuantos líderes, deben involucrarse en el ministerio. Todos los santos son dotados. Por lo menos Dios te dio un don a ti para servir a otros espiritualmente. No esté esperando usted que le sirvan. Usted ha sido capacitado para servir a los demás también. Ahora, ¿cuál es el propósito también de todo esto? Versículo 13, por favor, dice, hasta que todos lleguemos. Fíjate, toda la iglesia tiene que llegar a un estándar que Dios estableció. Es como tomar a tu hermano de la mano, a otro hermano. Vamos juntos a llegar a la meta que Dios se propuso en nosotros como iglesia. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro. Hay problemas mucho con esta palabra perfecto, porque la gente dice, ¿quién es perfecto? ¿Quién es santo? Discúlpeme, pero la Biblia dice que tienes que ser perfecto y habla de madurez en tu vida, no de niñez, de carnalidad, de madurez. ¿Quién es santo? Bueno, todos tenemos que serlo. Ya lo somos posicionalmente, ahora prácticamente tenemos que ser santos porque Dios demanda santidad puesto que Él es santo. Dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Es el estándar a seguir. Ahora, las personas dotadas deben ministrar hasta que toda la iglesia alcance, ¿sí? Aquí se usa esta palabra en griego, katantesomen, se usa en Hechos también, para referirse a los viajeros que llegan a su destino. Las tres metas, cada una de las cuales se introduce por la preposición en griego eis, hacia adentro. Literalmente, uno es hasta la unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo, del pleno del Hijo de Dios. 2, hasta un varón perfecto, maduro. Y 3, hasta la medida, y viene del griego metrón,
de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted tiene que crecer. Mira, hay mucho enano espiritual hoy en las iglesias que piensa, ya la salvación es suficiente. Mire, la evidencia de la salvación es crecimiento y desarrollo dentro de la iglesia. Si usted no está creciendo y no está haciendo nada para la obra, simplemente, perdóneme, pero tal vez ni conoce al Señor en esa parte. Todo cristiano tiene que madurar y crecer. No estamos para estar estancados, hermanos. En tanto que cada creyente, de acuerdo con él o los dones que Cristo le ha dado, el cuerpo como un todo disfruta de una unidad y llega a ser más como Cristo en toda su plenitud. Por favor, veamos otro gran propósito en el versículo 14 en esta parte. Dice, para que ya no seamos, esta parte es muy importante. ¿Por qué hay tanto cristiano inmaduro creyendo tonterías o a veces haciendo herejías constantemente? Gente que se la pasa cazando demonios, gente que se la pasa declarando cosas que ni se hacen. Se va creando un lenguaje espiritual, muy espiritual, en verdad muy infantil, que ni se conoce la Biblia, ni está en la Biblia, en esa parte. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Lo ves jugando, por ejemplo, está con un juguete, y de repente llegas tú y le pones otro y lo mueves rápidamente. Así son mucha gente que no madura. ¿Y sabe por qué no madura? Por la falta de lectura bíblica. Se comen todo lo que otras personas le digan sin discernir lo que dice la Biblia. Y hermanos, eso está mal. Eso es falta de madurez. Usted tiene que madurar. Y mira aquí dice, para que ya no seamos como niños, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que hoy en día estamos saturados de tanta mala doctrina y viento de doctrina en el cual la gente quiere creer. Y a veces decimos, es que son demonios. No son demonios, son actitudes que cambian. Quítese vosotros toda ira, todo enojo, todo. Dijo Pablo, son actitudes que debemos de empezar a renovar aquí en nuestra mente. Ahora dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿sí? Una estrategia de hombres que han formulado, ¿para qué? Para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Para provecho mismo, porque saben bien, en primer lugar, que no son ni llamados por Dios. Porque si fuera llamado por Dios, hace las cosas de Dios. Cuando no seas llamado por Dios, vas a comercializar y hacer y decir y tergiversar la Biblia, pero no es así. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Aquí Pablo expresa el propósito final. O aún mejor, hermanos, el resultado del hecho de que las personas dotadas se equipen a los santos para servir al Señor y a los demás. Negativamente, los creyentes no deben ser como niños inmaduros que fácilmente son desviados y confundidos como olas que son llevadas por doquier. De todo viento de doctrina, literalmente movimiento giratorio, un vaivén violento de marea. Por lo mismo, su vida es completamente inestable. ¿Por qué? Porque, hermanos, déjenme decirle algo. No se centran en lo que dice la Escritura. Se creen todo lo que dice. Es necesario escudriñar la Escritura y no estar sacando fuera de contexto lo que no conoces. Durante muchos años yo he escuchado un pasaje y respeto a los hermanitos cuando dice, vamos a oración, y dice, donde están 2 o 3 congregados, aquí está el Señor. Pues sabemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero no se refiere a la oración, se refiere a conciliar un problema de disciplina. Ahora, hermanos, fíjese aquí, por estratagema, o mejor aún, malas mañas literales, como estar jugando los dados, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que se mueven hacia pros, indica meta, un sistema de error. Los falsos maestros causan esta clase de confusión con relación a la verdad, para tratar de desviar a los creyentes hacia esquemas erróneos. Ahora, puedo entender que usted, al saber estas verdades, no puede permanecer sin hacer nada en la obra de Dios. Usted está recibiendo capacitación para que a la vez también usted capacite a otros. Ahora,
¿qué excusa pondrá? Por lo menos, cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios para que usted lo desarrolle en la iglesia. Así que, si su pastor lo ha capacitado, póngase a la disposición del Señor y que Él le use grandemente para su honra y su gloria. Y toda la iglesia, fíjese, tiene que hacerlo. Ahora, si todos los creyentes y toda la iglesia entendiera esto, sin poner objeciones, imagínese cómo crecerían las iglesias sanamente y no estarían atenidas a que todo se lo dé el pastor o todo lo haga el pastor. Así que usted ha sido capacitado para la obra de Dios, haga la obra de Dios. Y no esté esperando que todo lo haga el pastor. Dios lo ha dotado por lo menos con un don. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder ser capacitados en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Cristo, porque tú mismo constituiste estos dones para la alabanza de tu gloria y tú mismo, Señor, nos has levantado con poder para hacer tu obra. Bendícenos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día y nos muestre tu voluntad. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque capacitas a tu iglesia y gracias porque eres nuestro Dios. Bendito sea, Señor, que la iglesia pueda entender que ha sido capacitada para que todos hagamos la obra, para que todos lleguemos a la estatura y la medida del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, recuerde, el día de hoy jueves, tenemos estudio de matrimonios. Estamos viendo videoconferencias de amor y respeto por el doctor Emerson. Es de 9 de la noche a 10:30, 1 hora y media. No te lo pierdas si enriquece tu matrimonio. Pide informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Ahora, este domingo será nuestro primer servicio presencial. Gracias a Dios, todo tiene su tiempo. Tendremos 2 servicios a las 11 y a la 1. Por protocolo de seguridad, tienes que llevar, te damos las indicaciones. Si gustas acompañarnos, por favor comunícate a los mismos teléfonos, pide informes para mandarte la ubicación y las instrucciones. Bueno, mis hermanos, fue un gusto estar con ustedes, créanme. Nos vemos el día de mañana con un devocional más para nuestras almas. Dios te bendiga y gracias por seguirnos por estos medios. Bendiciones.